Él trabaja en la unidad del Hospital de la Salud, aquí en Valencia, y pasa a consulta con el doctor Álvarez Goenaga, que es jefe de servicio en el Hospital San Rafael de Barcelona y en la clínica Tres Torres. Aparte, él tiene su propia clínica privada desde hace más de 20 años, Clínica Pie y Salud en Baduxó, provincia de Castellón. Y bueno, participa en el curso Enfermedades de los Pies Antonio Viladot, que ya va por la edición número 52. Es una persona, Javier, que tiene mucha relación con toda la familia Viladot y ha hecho varias publicaciones, además de bastante impacto, en revistas especializadas. Incluso ha colaborado en 2 capítulos del libro 25 lecciones sobre patología del pie. Estamos hablando de una persona con mucha experiencia y una persona que va a trabajar, va a ayudarnos para la comprensión de este sistema y para la mejora del mismo. Vamos a ver una ponencia donde va a hacer una presentación global del sistema y luego va a explicar también las posibilidades del software. No me enrollo más. Javier, muchísimas gracias por venir y estoy deseando verte. Al lío. Pues nada, vamos para allá. Os comparto pantalla. A ver, sería compartir. Vale. Bueno, nada, primero pues os doy las gracias por contar conmigo. Vamos a hacer una presentación, una introducción a lo que es el sistema de impresión de plantillas en 3D. Y esto, todo lo que supone un cambio, especialmente cuando es un cambio un tanto disruptivo, pues en un primer momento puede generar cierta duda, ¿no? Razonable además, en aquellas personas que se estén planteando pues, adquirir un sistema de estas características. Y más cuando es o está orientado a la ortopodología, porque si bien es cierto que los podólogos pues, nos diferenciamos mucho unos de otros, bien porque escogemos determinadas áreas en donde queremos crecer un poquito más y dejamos otras de lado, o en fin, por el motivo que sea, si hay una parcela en la cual nos diferenciamos todos es precisamente con el tema de las plantillas, ¿no? La ortopodología. Las diferencias, pues muchas. Podemos empezar pues, desde la propia captura de la medida del pie. Los hay que utilizamos pues, la espuma fenólica, capturando la medida en carga. Hay quien realiza semicarga, pues, por ejemplo, en un sistema podoneumático. Hay quien realiza directamente pues, la TAP. O el que toma medidas en descarga con la tradicional venda de escayola. ¿De acuerdo? Es decir, ya solo para capturar la medida del pie, pues hay varias corrientes que cada uno de nosotros pues podemos utilizar según nuestras propias necesidades. La siguiente gran diferencia es el uso de los materiales. Materiales de orto, como bien sabéis, hay 10.000, aquí he puesto 4, pero vamos, hay un montón. Y claro, cada uno pues, tiene unas propiedades distintas, es decir, desde materiales de alta resistencia, como pueden ser fibras de vidrio, de carbono, polipropileno, etcétera, a EVAs de diferentes densidades, Robal, de resinas, es decir, la variedad de materiales es verdaderamente amplia también. Y donde las diferencias ya directamente se disparan, ¿vale? Estalla todo, es con el tema de los elementos terapéuticos. En este apartado lo que destaco más es que a la hora de tratar una patología en concreto, hay que pensar que se puede abordar de diferentes maneras posibles. Es decir, cada uno nos movemos en una, digamos, zona de confort, en un espacio en el cual estamos cómodos y trabajamos de manera habitual, pero también cabe la posibilidad de que el tratamiento que aplicamos para una determinada patología pues no obtengamos el resultado que queremos y, sin embargo, pues otro compañero con una visión alternativa, diferente, pues pueda obtener un resultado distinto. Esto existe y bueno, y supone en global
pues las tres grandes diferencias que tenemos a la hora de realizar la orto. Variabilidad en la manera de capturar el molde del paciente, variabilidad en cuanto a los elementos terapéuticos que podemos utilizar y la elección de los materiales que podemos usar. Sin embargo, en el tema de los materiales, realmente y en el fondo se diferencian en 4 puntos básicos, que sería la densidad, si son más o menos duros, si son más o menos flexibles, la memoria que pueden tener estos materiales y el grosor. Yo puedo pretender hacer una plantilla de EVA con una consistencia similar, por ejemplo, a un polipropileno de 3 milímetros o de 4, pero para ello voy a tener que añadir varias capas de este EVA y lo que me va a penalizar al final es en un soporte que va a ser más grueso que si utilizara, por ejemplo, un poli de 3. Es decir, este es el juego que tenemos a la hora de escoger los materiales en función de los objetivos que nos planteemos a la hora de tratar a nuestro paciente. Todo esto deriva en el tiempo que dedicamos a fabricar la plantilla y, obviamente, en el coste del proceso. Por tanto, en la ortopodología actual necesitamos un espacio dedicado al taller, a donde vamos a estar realizando nuestras ortesis. Es necesario, además, disponer de un amplio stock de materiales con los que poder trabajar y, insisto, el tiempo que exige realizar ese tipo de tratamientos. Yo me pego cada semana, tradicionalmente me he estado pegando pues, 10, 15 horas haciendo plantillas. Sé que hay compañeros que incluso más tiempo y realmente eso penaliza a la hora de poder hacer otras actividades, o bien pasar consulta, o bien realizar cualquier otro tipo de trabajo. Y sí, yo sé que hay algunos de ustedes que pensarán, pero Javier, si tenemos los laboratorios de ortopodología que trabajan maravillosamente bien. Y sí, es cierto, trabajan muy bien, pero para mí tienen un hándicap que es importante, y es que estamos en esos casos poniendo un intermediario entre el facultativo, es decir, nosotros, y el paciente. Es decir, es una persona que no ha visto, no ha valorado al paciente y que tiene que realizar aquello que tú le estás pidiendo que haga. Por tanto, tiene que existir una unificación de criterios pues, destacable para que esa comunicación fluida pues, realmente se materialice en un tratamiento que se ajuste a las necesidades del paciente. Luego están los tiempos de entrega, porque claro, entre que yo capturo la muestra, la envío, la fabrican, la recibo y demás, mínimo va a pasar una semana. Y si luego tengo que hacer alguna modificación y demás, es tiempo incluso se puede ampliar. Y luego está el coste. Es cierto, con este sistema gano tiempo, pero a un precio superior a lo que sería el primer caso. Con lo cual, en ambos mundos estamos un poco penalizados. Ahora bien, ¿y si pudiéramos tener un sistema que me permitiera mantener ese contacto directo entre mi tratamiento con mi paciente y disponer de un tiempo extra para poder realizar otra actividad, pasar más consulta, estudiar, lo que sea? Si pudiéramos tener las dos cosas. Y si además pudiéramos prescindir de parte de la maquinaria que tenemos habitualmente en nuestras consultas y reducir de manera notable el stock de materiales que tenemos habitualmente en nuestros talleres. Bueno, esto básicamente es lo que nos proponen las personas que han desarrollado el sistema de NewFit. Entonces, llegados a este punto, yo cuando empecé a interesarme por este sistema, lo primero que me planteé es de qué manera capta la medida del pie, porque es una parte esencial del trabajo de la plantilla. Podemos tener muchísima habilidad a la hora de trabajar, podemos hacer una magnífica indicación ortésica, manipular muy bien los elementos y escoger muy bien los materiales, pero si el molde, que es donde se va a sustentar todo ese trabajo, está mal manipulado o está mal captado, pues probablemente todo este trabajo vaya a conducir irremediablemente al fracaso. Por tanto, lo primero en lo que me interesé
fue en el escáner, ¿de acuerdo? Yo lo que quería era ver de qué manera este escáner captaba la geometría del pie. Entonces, este escáner, a diferencia de otras tecnologías que utilizan, por ejemplo, la colorimetría para capturar la geometría de un objeto, por ejemplo, del blanco al negro y toda la gama de grises que hay en medio, que es un sistema pues, poco preciso realmente, sobre todo cuando estamos intentando captar una geometría compleja como es la de un pie, pues este escáner utiliza un láser. Claro, hace unos años hablábamos de láser y parecía como algo del futuro, ¿no? Algo como muy moderno. Ahora ya estamos más habituados a hablar de láser, pero por encima de ello, yo me interesaba en conocer realmente cómo funciona, es decir, cómo calcula. Y este escáner tiene un haz láser que realiza un barrido en todo lo que es la planta del pie, que va acompañado de una cámara. Entonces, la manera que tiene de calcularlo es midiendo la difracción de la luz. Es decir, la luz, desde su origen hasta que llega a algún objeto, lo que hace es dispersarse, ¿de acuerdo? Esto es un elemento físico que es constante, que es predecible, que es medible. Y además, como la luz se comporta como una onda, lo que hace es, entre comillas, adaptarse al objeto en el cual se está proyectando. Por tanto, lo que hace la cámara es calcular esta difracción de la luz mientras está realizando el barrido en la planta del pie, y la cámara captura imágenes por cada 0,3 milímetros. Es decir, por cada milímetro de superficie de la planta del pie, el escáner capta unas 3 imágenes y pico. Esto le da una precisión muy elevada a la hora de capturar, como decía, la compleja geometría que tiene un pie. Y además nos permite hacerlo en un tiempo récord, porque el escaneo del pie apenas dura, pueden ser unos 10 segundos o así, es muy rápido. Además, en el programa nos permite visualizar la imagen obtenida de varias maneras distintas. Yo utilizo estas dos, el mapa de presión y la textura. El mapa de presión, que es pues, la imagen que tenemos habitualmente en nuestras plataformas de presiones, pero obviamente no calcula las fuerzas, sino que hay que interpretar esta imagen como si fuera, la imagen de un podoscopio, ¿saben? Ese color verde fluorescente que vemos en el cristal de un podoscopio, pues eso correspondería pues, a la parte roja, que es la zona que está en contacto con el metacrilato del escáner. Y las partes que se van alejando de esta superficie, pues va adquiriendo tonos más fríos. Y luego tenemos la textura, que sería algo parecido pues, como a la piel del paciente, más o menos. Claro, al margen de esto, a mí lo que me ha gustado mucho del escáner es la capacidad de registrar puntos de interés. Es decir, si tenemos un paciente con una sobrecarga puntual que queremos resaltar, que queremos aplicar, en el que queremos aplicar algún tipo de elemento de descarga y queremos ser muy precisos a la hora de colocarlo, pues lo que podemos hacer es señalarlo en la planta del pie del paciente. ¿Cómo? Utilizando un rotulador o cualquier elemento que pinte en negro. ¿Por qué en negro? Porque el negro absorbe la luz. Por tanto, la cámara, la zona que esté pintada en negro, no lo va a captar. Y eso es lo que nos queda señalado pues, en una muestra pues, como esta, ¿vale? Lo normal es que aparezca esta zona de este tono, ¿vale? Pero si lo hacéis en un negro nuclear, llega incluso a aparecer pues, esta imagen que es casi como si fuera un agujero realmente, ¿de acuerdo? Aunque lo habitual es verlo de esta manera. Esto además es útil si os queréis determinar, como en este caso, pues la fórmula metatarsiana, ¿no? Entonces yo aquí me marqué cabeza de primero, cabeza de segundo y cabeza de quinto. Ahora bien, ¿y estas personas que hacen semicarga, perdón, con un sistema pneumático o con una espuma fenólica? Bueno, pues el escáner ya está calibrado
para poder escanear moldes negativos, ¿de acuerdo? Entonces, vuestra espuma la podéis volcar en el escáner y de la misma manera va a obtener esa imagen. Y para las personas que utilizáis habitualmente la venda de escayola, exactamente lo mismo. También va a poder escanear moldes positivos y de esta manera pues, podéis obtener el molde de vuestro paciente conforme a vuestra manipulación previa, ¿de acuerdo? Además, la superficie del escáner, por curiosidad, soporta hasta 120 kilos de peso. Eso también para tenerlo en cuenta. Luego tenemos la impresora. Hay 3 modelos distintos de impresora, de una superficie, de 2 y de 4. La tecnología de los 3 modelos es la misma. La única diferencia es que la de 2 superficies de impresión y la de 4 cuentan con tecnología Wi-Fi, con lo cual podemos enviar de manera inalámbrica nuestros diseños directamente a la impresora para empezar a fabricar nuestro soporte. Y la de una superficie de impresión va con tarjeta SD. Entonces nosotros realizaremos nuestro diseño, descargaremos nuestro archivo, insertaremos en la impresora nuestra tarjeta de SD y una vez hayamos seleccionado el par de plantillas que queremos imprimir, pues dejamos que la máquina trabaje por nosotros. Y el otro punto es el material. Actualmente utiliza 2 tipos de filamentos distintos, uno que lo vamos a llamar de polipropileno, porque el comportamiento mecánico de este filamento es prácticamente idéntico al del poli, y es un filamento que vamos a utilizar en contenciones que sean muy severas. Es decir, si tenemos un caso con una artrosis, por ejemplo, de la tarsometatarsana o de la mediotarsiana, que queremos inmovilizar, que queremos ferulizar para disminuir esa clínica dolorosa de nuestro paciente, pues utilizaremos este material que nos va a crear una plantilla con una contención muy fuerte que además va a quedar impresa en un soporte de gran resistencia a la flexión, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a poder modificar también. Y luego tenemos el filamento de un material que se llama TPU, que es muy versátil, es además biocompatible, se puede aplicar directamente sobre la piel, a no ser que tuviéramos un caso, no sé, muy raro de alergia, pero en condiciones normales se puede aplicar directamente sobre la piel sin ningún tipo de problema. Y es un material versátil, como os digo, porque permite crear zonas de elevado espesor que tiene resistencia a la compresión y zonas de elevada amortiguación con una gran memoria para recuperar su forma original una vez ha cesado la presión a la que ha estado sometido. Además, estos materiales permiten el pulido. Yo para pulir las plantillas impresas utilizo esta mola de aquí, que es tipo como Scotch-Brite, ¿no? Algo así. Los que trabajáis habitualmente en resina, utilizáis este tipo de mola que lleva insertada unas láminas de lija. Yo para este tipo de soporte os recomiendo la que no lleva estas planchas de lija y que es todo pues espuma. De esa manera, cuando pulimos, digamos, repasamos lo que son los bordes de la plantilla, lo vamos a poder dejar completamente suave y listo para adaptarlo al pie del paciente. Además, este tipo de plantillas, si lo deseamos, lo podemos combinar con otro tipo de materiales. Es decir, le podemos poner un forro de EVA, de piel, podemos combinarlo, si es nuestro deseo, pues con un porón o cualquier otro elemento. Y estas bobinas de filamento tienen unos 95-100 metros de longitud. Luego veremos cuántas plantillas podemos fabricar con una bobina de esta longitud. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es el diseño del entrelazado que realiza la impresora cuando está fabricando la plantilla. Por defecto nos va a cargar el sistema zigzag, que son estos cubos, ¿no? Estos cubitos que tiene aquí.
Y de aquí iríamos a otros diseños como podría ser el triángulo, el trihexagonal o la subdivisión cúbica. Estos nombres tan rimbombantes son los que se utilizan habitualmente en el mundo de la impresión 3D y lo que hacen este entrelazado es crear zonas que van de menos a más densidad, o sea, de más blando o más flexible a más duro o más consistente o más resistente. Además de eso, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de un material de orto que tenemos habitualmente a día de hoy en la consulta y hablamos de su densidad, pues estamos hablando básicamente de su dureza. Un material denso es más duro. Sin embargo, en la impresora, dureza y densidad son dos términos distintos. Dureza hace referencia al grosor de la pared de estas celdas que tiene el entrelazado que fabrica la impresora. Cuanto más grueso es la pared de la celda, más duro va a ser, más denso y por tanto más resistente a la deformidad. Sin embargo, la densidad hace referencia al número de celdas que nos va a imprimir. Un ejemplo, yo puedo disminuir la dureza, ¿vale?, en el elemento que nosotros queramos imprimir y aumentar la densidad. ¿Qué vamos a hacer de esa manera? Crear un elemento muy blando, pero con una elevada memoria y capacidad de respuesta para recuperar la forma inicial cuando cesa pues, la presión a la que estaba sometida. De la misma manera que si aumento el grosor de la pared y aumento a su vez la densidad, es decir, el número de celdas, voy a crear una zona mucho más compacta y mucho más resistente a la presión que tiene el soporte. Además, a la hora de empezar a diseñar nuestra plantilla, tenemos el escáner que nos sale de entrada. A partir de aquí vamos a señalar 3 puntos clave, que sería retrocapital de cabeza de primero, cabeza de quinto y el inicio del arco del pie. Y esto lo que va a hacer es marcar las coordenadas de lo que va a ser nuestro soporte plantar. Luego pasaremos a la zona de diseño de la plantilla, donde vamos a poder añadir elementos y definir las densidades y las durezas que va a tener este soporte plantar. Y en el acabado final, lo que vamos a poder realizar es el acabado en el cual pues, vamos a poder insertar el logo de nuestra clínica y o bien las iniciales de nuestro paciente, su nombre o lo que queramos poner. Además, en el proceso de edición de la plantilla vamos a poder visualizar el soporte de varias maneras distintas. Vamos a tener el modo transparente, que es cuando ya hemos añadido muchos elementos y esto oculta la huella que podemos superponer en el soporte, como tenemos aquí o aquí, ¿de acuerdo? Pues podemos poner el modo transparente, que es como un vaciado, para ver de una manera más sencilla cómo quedan distribuidos los elementos que nosotros hemos estado añadiendo. Luego tenemos el mapa de alturas, que es el que yo más utilizo a la hora de trabajar, y a su vez lo podemos combinar con la rejilla y crear una visualización mixta que facilita más, si cabe, la apreciación de los volúmenes del soporte plantar que estamos diseñando. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña demo, ¿vale? No nos vamos a extender mucho, pero sí que me interesa que veáis de qué manera podemos manipular el molde que hemos captado. Recordar que o bien en carga absoluta, directamente con el pie en el escáner, o escaneando una espuma fenólica que hayamos captado, o con la venda de escayola. Es decir, podemos captar del molde que nosotros queramos partir, ¿vale? Bien, pues nos vamos aquí. Y aquí pues tenemos la imagen que nos saldría cuando ya hemos escaneado un pie.
Esta imagen la podemos voltear, podemos jugar con ella lo que queramos, la podemos ampliar y alejar. Fijaos, de hecho, el grado de detalle que tiene, que capta incluso los pliegues de la piel, tiene una precisión, la verdad, que muy elevada. Aquí se marcan, por ejemplo, los puntitos que yo me marqué con la cabeza del primero y de quinto, ¿de acuerdo? Primero, segundo y de quinto. Y una vez estamos en esta pantalla, podemos centrar nuestra huella. Para eso, el botón control del teclado lo presionamos, clicamos en la huella y la podemos arrastrar donde queramos. Y cuando ya la tenemos centrada, pues señalamos los puntos para que el sistema calcule la zona de la plantilla. Entonces, retrocapital de primero, retrocapital de quinto e inicio del arco, ¿vale? Entonces, una vez tenemos aquí nuestra huella, nosotros lo podemos centrar con este panel de la derecha, en donde lo vamos a centrar, ¿vale? Y una vez ya lo tenemos, pues entonces ya pasamos a el corte en altura. Imaginaos que tenéis un pie muy cabo, con un arco muy elevado, en donde pues esta zona de aquí pues queda más... menos captada, por así decirlo. Entonces podemos utilizar la herramienta corte en altura para aumentar las paredes, ¿de acuerdo?, de nuestra huella y de esta manera pues poder trabajar mejor. Incluso en aquellos pies que sean pues muy estrechitos, podemos utilizar la herramienta engrosar, que fijaos que lo que hace es aumentar la huella. Yo la verdad es que la herramienta engrosar lo uso prácticamente nunca, no lo suelo utilizar, pero el corte de altura sí que encuentro que es muy útil a la hora de hacer nuestro soporte plantar. A partir de aquí continuaríamos, ¿vale? A ver si puedo... Perdonad, ¿eh? Ahí, vamos a... Eso es. A ver, que es que no... Se me superpone el menú del Mac. Ahí. Vale. Seguimos y nos sale esta pantalla en la cual ya nos estipula o nos establece la talla del pie del paciente. Lo podemos manipular, es decir, si queremos que sea pues, un 43, un 42, en fin, lo que sea, pues lo podemos alterar, ¿de acuerdo? Y nos detecta el pie que hemos escaneado y a partir de aquí pues, podemos seleccionar el tipo de plantilla que vamos a utilizar, o bien una completa, que sería pues, una plantilla entera, una plantilla retrocapital, luego tiene la edición postural, y esto que pone Nike y Adidas es porque nos creará una palmilla con las dimensiones que caben dentro de una bota de fútbol de estas marcas que suelen tener hormas muy ajustadas al pie, muy estrechas, y esto ya de entrada, por defecto, nos va a establecer una palmilla sobre la que vamos a trabajar para que entre sin problemas y sin necesidad de tener que estrechar y pulir posteriormente, para que entren adecuadamente en estas botas de fútbol. Y luego el zapato, que es básicamente pues, una horma con la forma un poquito del zapato. Yo habitualmente lo que utilizo es la completa, y cuando le damos a seguir, pues ya nos sale esta plantilla. Esta plantilla que le vamos a visualizarla, a ver. A ver, porque con el zoom no me saca bien esto. A ver. Disculpad, ¿eh? Porque cuando con el zoom se me... Ahora, vamos. Vamos. Primero, quinto. Lo mismo. Ahí. Vale, ya estamos en la huella, en la plantilla, y cuando la tenemos de esta manera, lo que podemos hacer es cambiar la visualización.
podríamos coger mapa de alturas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo superpongo, por ejemplo, tengo este arco que me ha seleccionado, pues va a coincidir con el arco del pie del paciente, incluso a nivel distal, ¿de acuerdo? De la misma manera, pues podemos ampliarlo e ir viendo pues, la geometría, pues cómo queda. Y en este caso, en esta pantalla, podemos hacer varios ajustes. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, posteriorizar el arco, porque quiero recoger más a nivel de la talonavicular, pues yo puedo posteriorizar, si quiero, el puente de la plantilla, y de esta manera, pues lo que vamos a hacer es utilizar distancia de inicio de arco, distancia de arco medio y distancia de intersección de arco para modificar estos parámetros. Entonces, fijaos cómo va a variar esta zona, ¿de acuerdo? Cómo el arco medio me la llevo para atrás y la intersección del arco puedo lateralizarla o medializarla, es decir, puedo manipularla conforme yo quiera. Además, si es un pie muy valgo, muy plano, en el que queremos aumentar el arco de nuestro pie, pues en la herramienta altura de arco puedo aumentar, si queremos, para contener mejor el arco de nuestro pie. Incluso en los casos en los cuales quiero recoger más pues el primer radio, pues en ese caso me iría a longitud interna y lo que vamos a hacer es recoger el primer radio, pues todo lo que queramos. Además, en los casos en los cuales podréis pensar, mira, yo en lugar de que me recoja el arco, digamos, a nivel medial, ¿vale? En esta cuesta quiero crear un arco que sea convexo, quiero que me recoja el pie desde abajo, y entonces en ese caso, pues podríamos utilizar la herramienta curvatura de arco para crear una convexidad en este puente, ¿vale? Es decir, las posibilidades de manipulación de nuestro soporte a medida son muy, muy elevadas. Y si además, imaginaos que tenemos un paciente con un zapato pues muy estrechito y queremos que la plantilla sea más estrecha, pues entonces nos vamos a corte en altura y esta zona de aquí, ¿vale? Que sobresale mucho del pie, la podemos recortar y estrechar. ¿De acuerdo? De esta manera pues nos queda una plantilla pues mucho más adaptada. Y luego están las personas que dicen, bueno, yo hago TAT habitualmente y hasta ahora no he visto nada que se ajuste a la manera que nosotros adaptamos la plantilla, con este efecto de vacío sobre el pie. Pues para lo que hagáis la TAT, tenéis que pensar que esta es vuestra plantilla que ya habéis recortado, que habéis preparado y que habéis calentado para adaptar sobre el pie del paciente. Y en este caso, lo que hacéis es un vacío virtual, por así decirlo, y para eso está esta herramienta que es el ajuste escaneado. Entonces, lo voy a exagerar mucho para que veáis el efecto a nivel medial y lateral. Lo voy a llevar al máximo y fijaos cómo lo que hace es ajustarse, es pegarse completamente al pie del paciente. Un ajuste escaneado tan elevado no es algo que yo recomiende, porque realmente es que queda absolutamente pegado al pie. Luego esta persona se va a poner un calcetín, una media, es decir, una serie de cosas y que va a darle más volumen al pie y, por tanto, en este caso, un ajuste tan elevado pues no creo que lo pudiera llevar. Entonces yo normalmente suelo usar un ajuste escaneado pues de 30, por ejemplo, y con esto ya tengo una adaptación bastante buena al pie del paciente. A partir de aquí, pues podríamos ya pasar a la siguiente pantalla. En la siguiente pantalla, pues ya podemos empezar a añadir algunas cuñas, por ejemplo, a nivel de antepié. Yo puedo pronar el antepié o la puedo supinar únicamente a nivel de antepié. Puedo además hacerlo a nivel posterior, cuñas de retropié exactamente igual, o bien pronando o bien supinando, ¿de acuerdo? Y para los que quieran utilizar la herramienta, como por ejemplo hacer una órtesis invertida de Blake, es decir, pues podemos invertir o invertir la plantilla, pues dándole grados, ¿no? Grados de eversión o grados de inversión del pie.
Yo, por ejemplo, a la hora de fabricar plantillas a mano, pues la ortesis invertida de Blake no la llegaba a utilizar y, sin embargo, ahora con este sistema sí que lo estoy empezando a usar. Y eso es algo que para mí supone un valor añadido a este sistema, es decir, aquellos elementos en los cuales actualmente no trabajáis, por el motivo que sea, los tenéis a vuestra disposición para que los podáis aplicar. Es decir, con una misma herramienta tenéis acceso a todas las corrientes de ortopodología que hay existentes hoy en día, y esto es un sistema que, como decía Juanjo antes, se está actualizando, con lo cual siempre vamos a poder probar cosas nuevas. Y eso enriquece mucho el trabajo que vamos a poder realizar nosotros con nuestros pacientes, ¿vale? Luego tenemos, por ejemplo, la herramienta del borde, que el borde es pues, el borde, lógicamente, de la plantilla, y lo podemos, ya por defecto, viene de 2 milímetros, y esto lo que vamos a hacer es poder darle un mayor grosor. ¿Por qué vamos a utilizar esta herramienta? Pues imaginaos que queremos hacer un talón muy blando y para que quede bien encapsulado, pues podemos aumentar el grosor de la pared para que quede estable en este plano de la plantilla. Otro elemento a tener en cuenta, pues, por ejemplo, sería el grosor de la plantilla, ¿de acuerdo? Que por defecto ya nos ponen 2 milímetros, pero podemos incluso bajarlo a 1 milímetro de espesor, que es nada. Esto es muy útil si luego lo vamos a combinar, por ejemplo, pues con un EVA o con cualquier otro tipo de elemento. ¿De acuerdo? Elevación del talón, pues si queréis añadir un alza, pues cada número es 1 milímetro, 3 milímetros, 4, 5, pues los que queramos, ¿de acuerdo? Incluso si lo queremos poner a 0, pues el talón va a tener un espesor de 2 milímetros exactamente igual que el antepié. Es decir, podemos incluso imprimir un drop en nuestra plantilla, pues igual que en las zapatillas de deporte, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos, digamos, la plantilla hecha, hay incluso más herramientas. Tampoco quiero extenderme mucho porque hay otra compañera que también tiene que pasar después. Pero bueno, una vez ya tenemos nuestra base diseñada, pasaríamos a la siguiente pantalla en donde podemos añadir elementos, ¿vale? Entonces, yo superpongo mi huella, ¿de acuerdo? En esta plantilla, fijaos, la zona que se ve de la huella y esta parte de aquí que no se ve. Cuando no se ve es porque la zona de la plantilla que ha sustituido la parte del escaneado ha sobrepasado la altura de la huella que habíamos escaneado. Es decir, en esta parte la plantilla va a ejercer un especial contacto con el pie. Entonces estamos sabiendo antes de fabricar la plantilla en qué puntos exactos vamos a realizar nuestra contención. O sea, nos da un nivel de precisión muy superior realmente a lo que es el trabajo clásico manual. Entonces, a la hora de añadir elementos, pues por ejemplo, si yo quiero poner pues una banda metatarsiana, ¿vale? Yo, acordaos que he puesto antes he marcado las cabezas de los metatarsianos, y yo lo que puedo hacer con esta herramienta es rotar el elemento, y este vértice lo puedo arrastrar donde yo quiera. De manera que si yo me señalo aquí mi cabeza de quinto, sé que mi barra queda retrocapital, en cabeza de segundo retro y en cabeza de primero retro. ¿Vale? Entonces la puedo situar con mucha precisión exactamente donde la quiero colocar. Además, puedo manipular también el grosor de esta barra, es decir, puedo darle 3 milímetros, 4, 5, los que yo quiera, ¿de acuerdo? Y, como os decía antes, puedo manipular su dureza y su densidad. Acordaos que la dureza es el grosor de las paredes del entramado que tendrá este elemento por separado del resto de la plantilla. Entonces, por defecto, os da ya una configuración con un espesor similar a la que podría tener pues, un porón o un material algo más denso. Pero yo, si quiero, pues le puedo dar mucha más densidad, es decir, muchas más celdas impresas en esta zona. ¿Para qué? Para que este elemento tenga mucha más memoria o mucha más capacidad de respuesta, ¿de acuerdo? Una vez ya la tengo ubicada, pues puedo añadir
pues, por ejemplo, una descarga, una amortiguación de talón, y en mi amortiguación de talón yo lo que voy a hacer es aumentar, a mí me gusta coger todo el talón, con lo cual la aumento en el eje X y la aumento en el eje Y, y de esta manera pues me abarca todo el talón. Ahora bien, hay que tener en cuenta que aquí el alto es de valor 0. Si yo la imprimo tal y como está, pues realmente no voy a obtener ningún efecto, porque para amortiguar, lógicamente, tengo que imprimir grosor, tengo que hacer espesor en esa zona de ahí. Y para eso pues tengo la herramienta de alto, en la que le voy a dar 1, 2, 3, 4 milímetros de espesor, por ejemplo. Y de la misma manera que habíamos hecho antes con la barra, pues podemos manipular su dureza y su densidad, ¿de acuerdo? Como os decía, el material ya viene con una preconfiguración similar al porón, pero yo la puedo hacer más dura si la quiero hacer más reactiva, o más blanda si me interesa, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, material, elementos, ahí es que hay muchísimos, ¿vale? Es decir, nos podríamos pasar aquí toda la mañana, la cuña de Cluffy, si queréis, o de Claffy, si queréis favorecer el mecanismo de Windlass, no sé. Hay muchos elementos que podemos utilizar a la hora de utilizar nuestro soporte plantar. Siempre podemos superponer la huella para saber exactamente cómo va a quedar todo. Puedo variar, como os decía antes, lo que es la plantilla, pues la puedo poner transparente, como os decía antes. Fijaos que en transparente ya puedo visualizar de nuevo toda mi huella, ¿vale? Y veo además los elementos cómo quedan, y cuando ya lo tengo muy claro, pues vuelvo a mi mapa de alturas y lo veo de esta manera. Es decir, la herramienta que nos ofrece es muy versátil y podemos jugar mucho, pero mucho con nuestras plantillas. Una vez ya tenemos nuestro soporte diseñado, lo siguiente sería crear el relleno. El relleno lo que va a hacer es influir en el soporte plantar que no corresponde con los elementos que hemos añadido. Es decir, yo puedo poner un relleno de talón y de la misma manera pues puedo aumentar en el eje X o en el eje Z, y esto lo que vamos a hacer, por ejemplo, es que me coja todo el talón. Imaginaos, yo tengo aquí mi soporte con mi, entre comillas, porón que le he añadido, pero quiero que mi base, ¿vale? Tenga un espesor por debajo de mi elemento de amortiguación, pero tenga una base que sea algo más rígido para dar estabilidad a esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, impreso dentro de lo que es el soporte plantar, voy a poder utilizar un patrón de relleno. Acordaos de antes, zigzag viene por defecto, pero podría utilizar, por ejemplo, la más dura, que es la subdivisión cúbica, para que el paciente tenga amortiguación en la superficie de la plantilla, pero una superficie rígida que me dé estabilidad en el soporte plantar. Asimismo, también puedo utilizar un relleno, por ejemplo, de la zona media, si yo quiero utilizar un refuerzo especial a nivel del arco, y de la misma manera puedo o abarcar toda la extensión del soporte, o hacerlo más estrecho, como hemos hecho anteriormente, para ubicar únicamente una zona más rígida en los puntos donde nosotros queramos ubicarlos realmente, ¿vale? Entonces esto nos da un control tremendo sobre todas y cada una de las partes de la plantilla que queremos manipular, o bien con su densidad, con su dureza, etc. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya lo tenemos todo claro, lo último ya que podemos añadir es el logo, que esto está en la parte inferior de la plantilla. Nosotros vamos a poder variar el tamaño de nuestro logo, y lo vamos a poder, pues, ubicar en el espacio de la plantilla donde nosotros queramos. Y, como os comentaba antes, el identificador, que sería el nombre del paciente, pues aquí Juanjo, ¿no? Pues Juanjo, o unas siglas, ¿no? Pues yo qué sé, JPD, ¿no? Pues JPD. Le doy, y entonces aquí me saldría, y lo mismo, lo ubico en la zona que yo quiero de la plantilla, y la talla pues también la puedo ampliar, ¿vale? Lo que yo quiera, realmente. Esto es una manera pues también de personalizar mucho más pues el soporte que hemos hecho. Bien, una vez ya lo tenemos terminado, ¿de acuerdo?
hay que finalizar y lo que hacemos es exportar. Una vez exportamos, fijaos que aún nos dice o nos da la posibilidad de variar la densidad y la dureza en todas aquellas partes que no hemos llegado a manipular. En este caso, pues podría ser el antepié, que es lo que no hemos llegado a tocar. Y lo mismo, puedo añadir muchas celdas, ¿de acuerdo? Y darle una gran dureza o manipularlo, bajarlo como yo quiera. La velocidad es la velocidad a la que imprime la impresora, aunque yo la dejo, digamos, en automático. Es decir, si me marca velocidad 50, pues no la voy a tocar. Y una vez exporto, pues ya me va a descargar el archivo y me va a decir el tiempo de impresión de mi plantilla. Entonces, en este caso, esta plantilla tardaría 1 hora y media en imprimirse y utilizaría 4 metros y pico de filamento. Entonces, el par de plantillas serían 8,6 metros, así que para una bobina de 95-100 metros, pues dar cuenta que podemos imprimir una media de entre 7 y 10 pares de plantillas aproximadamente. Esto va a variar en función de las densidades que utilicemos, de los elementos, es decir, cuanto más denso sea una plantilla, más compacto, pues más filamento va a consumir, y cuanto más liviano, es decir, cuanto más blando lo que vamos a hacer, pues menos filamento. Entonces, pues nos da pues ese margen 7, 10 o 7, 11 pares de plantillas más o menos que podamos hacer. Entonces, si volvemos aquí, para finalizar, os puedo decir básicamente que obtenemos un molde fiel del paciente, tanto en carga como en moldes positivos como en moldes negativos, es decir, se adapta, se ajusta a las maneras de trabajar que tenemos cada uno de nosotros a la hora de capturar la medida del pie del paciente, permite diseñar plantillas con un elevadísimo margen de manipulación, es decir, podemos hacer prácticamente lo que queramos con la plantilla. Es posible, si se desea, combinar este soporte plantar con otros materiales. Si queremos colocar, como os decía antes, un forro de EVA, pues lo vamos a poner, o piel, o el secolino, en fin, lo que queramos lo vamos a añadir. Y en el caso, por ejemplo, del filamento de polipropileno, que sirve para realizar contenciones, pues si queremos añadirle un porón en el talón, pues se lo vamos a poder colocar sin ningún tipo de problema. El programa de edición de plantillas está activo, es decir, se va actualizando. Si ustedes tienen una manera de un elemento en particular que utilicen habitualmente y que no encuentran en el programa, pues pueden ponerse en contacto con la empresa y ellos os lo van a añadir para que podáis trabajar también con él. Y de esta manera pues, se adapta prácticamente todas las corrientes existentes en ortopodología a la hora de trabajar. Y supone una herramienta fantástica para que podamos incluso utilizar aquellos elementos que habitualmente pues, no estamos familiarizados con ellas o no utilizamos de normal. Esto nos permite, una vez ya hemos, digamos, cogido el tranquillo a la dinámica de trabajo, a realizar diseños con muchísima rapidez, y esto nos va a ahorrar tiempo y costes sin perder ese contacto con nuestro tratamiento y nuestro paciente. Además, el desarrollo y la fabricación se hacen en Elda, es en Alicante, y esto pues, es una gran ventaja, porque si tenemos que necesitar alguna reparación, sustitución de piezas y demás, lo tenemos todo centralizado aquí, no hay que pedirlas a China o a un país fuera de España. Ahora bien, aunque pueda parecer muy fácil de utilizar, y en esencia lo es, no hay que olvidar que es necesario pasar una curva de aprendizaje. Es decir, los primeros diseños que realicéis vais a decir, ¡buah! Me ha quedado perfecto, esto es lo que yo quiero, y cuando la imprimáis diréis, pues no es exactamente lo que yo quería. Y es que necesita una curva de aprendizaje, es decir, hay que trascender un poco lo que es el trabajo manual, ese tacto de nuestros materiales, ese palpar la densidad, ese pulido, ese molde físico que nosotros estamos tocando, a realizar todo este trabajo en la pantalla de un ordenador. Y entonces tenemos que adecuar nuestro trabajo y nuestra visión pues, a esta nueva realidad. Por tanto, hay que hacer esa curva de aprendizaje, pero una vez se supera,
el valor que nos ofrece a la hora de trabajar es enorme, ¿de acuerdo? Bueno, espero que esta introducción, esta especie de tráiler del sistema os haya al menos picado la curiosidad. Yo creo que realmente han conseguido estas personas de Newfit conseguir la cuadratura del círculo, ajustarse a las diferentes tendencias existentes en ortopodología, ajustarse a las diferentes maneras de escanear un pie en función del sistema que utilicemos y con una manera ágil y rápida poder trabajar de una manera mucho más precisa y además pudiendo repetir de una manera exacta los pares de plantillas que queramos porque se van a imprimir exactamente igual que la primera versión. Bueno, yo creo que es un sistema que acabará siendo mainstream. Yo pienso realmente que es así. Y ahora bien, si hay alguno de ustedes que está pensando, vale, Javi, imagínate que el día de mañana todos tenemos la impresora 3D, pues todos vamos a hacer las mismas plantillas, ¿no? No. O sea, la respuesta es no. Eso es como decir que todas las personas que trabajan la resina hacen la misma plantilla. O todos los que trabajamos el poli hacemos las mismas plantillas de poliprepeno. La realidad es que no. Cada uno trabajamos de una manera diferente y cada uno vamos a manipular este programa de una manera distinta. ¿De acuerdo? Esta herramienta lo que nos va a hacer es simple y llanamente facilitarnos nuestro trabajo y hacer que sea todavía más preciso de lo que es actualmente. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y, en fin, si tenéis dudas, preguntas o lo que sea, pues nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Hola Javi, nada, muy bien. Me ha parecido una introducción bastante completa, muchísimas gracias. Nos han ido haciendo una serie de preguntas muy técnicas, porque claro, como este sistema, pues como tú has dicho, ¿no? Al final tú puedes trabajar a tu manera y el compañero de otra, y cada uno pregunta cómo hago esto, cómo hago lo otro. Yo qué sé, el sistema es muy versátil, entonces al final gente que trabaja en diferentes universidades o en diferentes países, casi todo el mundo ha encontrado la solución, ¿no? de cómo trabajar, y espero que tú nos ayudes a evolucionarlo además con proyectos que Sí. tienes. Yo, de hecho, y para que lo vean un poquito, tengo dos plantillas impresas, una con TPU y otra con poliprepeno. Y es más que nada, obviamente, lo ideal es tocarlo, ¿no? y tenerlo delante. Pero, por ejemplo, esto sería una plantilla de TPU muy flexible, ¿de acuerdo? Aquí he hecho un material que es, bueno, es muy blando, ¿vale? Tipo Prolon. Y todo esto está con un soporte, fijaos, totalmente denso, resistente a la compresión, pero es una plantilla flexible. Ahora bien, si yo cojo la plantilla de poli, esta zona de aquí es bastante más consistente y la densidad del arco, la verdad es que es mucho más dura y es más rígida la flexión. Entonces, con dos filamentos, realmente llegamos a una variabilidad de materiales muy importante. Y si además lo podemos combinar, luego, si queremos, con Evasol o con lo que sea, es que las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Así que la verdad es que muy bien, muy bien. A mí me ha encantado. Sí, mira, respecto a los filamentos, ha habido algunas preguntas técnicas que te voy a tener que molestar esta semana, ¿vale? Para que tú me las contestes y hacerlas llegar, que son un poco particulares de maneras de trabajar. Pero bueno, ha habido otras consultas que son más genéricas, que yo en batería un poco las voy a comentar, y tú si acaso me puntualizas, ¿vale? Porque sí que nos han preguntado varios compañeros acerca de económicamente el rendimiento que tiene el material. Claro, no es lo mismo, como tú has dicho, imprimir una talla 35 que una 44, y imprimir una densidad que otra, imprimir muchos elementos que otros. Nosotros, por lo menos a nivel interno de pruebas que hemos hecho, sin tanto cambio de densidad, sin tanto elemento, el tiempo puede ser de 3 horas, pero lo normal más o menos es 1 hora y 45, 2 horas, para una densidad normal. Y el rendimiento económico, el coste del par, más o menos a lo que está el rollo, son unos 4 euros por par de Sí. plantillas. O sea, es un sistema
no es como el CAD/CAM que trabajamos antes, es un sistema No. que realmente se amortiza muy pronto. De hecho, bueno, el tema de CAD/CAM, que tú ya lo tocamos hace, no sé, hace 15 años o así, Sí, aquello, y ha cambiado una barbaridad. Es decir, esto no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y vamos, en relación coste-beneficio, es que no tiene nada que ver. Es decir, yo ubicaría, para que se haga la gente una idea, podríamos decir que es un poquito más caro, que sería fabricar nosotros el soporte plantar, y entre comillas, es decir, un poquito, más que nada porque ahí lo que hay que tener en cuenta es el beneficio que tenemos a la hora de ahorrarnos todo el tiempo de taller, ¿vale? Por tanto, para mí sigue siendo más barato, ¿vale? Porque el tiempo, pues al final, pues también tiene su coste. Y desde luego es infinitamente más económico que cualquier laboratorio de plantillas, es que no tiene nada que ver. Entonces, mm, es rentable, sin ninguna duda es rentable. Y hacer la inversión en el sistema se rentabiliza, pues, ¿cómo voy a decir? Con una media de 60 o 70 pares de plantillas, es que ya lo tienes seguramente, pagado, ¿eh? No tiene seguramente. más. Sí, sí. Nos han preguntado también el tema de la formación, pues cómo hiciste tú tu formación o cómo... Pero bueno, se trata directamente con fábrica, Sí. con los técnicos de fábrica. Entonces, Ujú, tratamos de hacerlo personal, porque como cada uno trabajáis a vuestra manera, yo siempre ujú. digo lo mismo, ¿no? La formación no empieza explicando el software, sino la formación empieza como tú y yo, ¿te acuerdas? Que te dije, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú cómo Ujú. trabajas? Claro, Entonces tratamos de enseñarte cómo tú trabajas, exacto. cómo hacerlo el sistema. Así es, así es. Y luego personas como tú, que por eso te agradezco mucho esta colaboración, ¿no? Personas como tú que sois tan precisos, que sois tan perfeccionistas, ¿no? Nos hace enriquecerlo, porque todo lo que sea que tú te des cuenta de que hay una manera más fácil de trabajar o para trabajar más cómoda tu propia manera de trabajar, el Ujú. desarrollo propio del software nos permite acoplarnos a ti y enriquecer el sistema. Entonces, no sé, la gente está preguntando mucho por la formación es personalizada y las actualizaciones se actualiza el solo, todo eso es gratuito y si hay que hacer un trabajo a medida a nivel informático para alguna manera de trabajar de una persona en concreto, pues oye, el desarrollo es propio del software y se trata directamente con los técnicos de fábrica. Em, Queremos hacer una batería de cursos de formación importante para el año que viene. Javier, quiero contar contigo. Ujú. Y nada, que le vaya dando mi compañera Pilar. Paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias, Javi. Hablamos pronto. Gracias a vosotros. Que vaya bien.